Vengo de Sao Paulo, Brasil. I'm living here in Lima for about a month already. Y yo vivo aquí en Lima por más o menos un mes. And I don't know about you, but in Brazil and São Paulo, people are very ambitious. Y yo no sé sobre ti, pero en Sao Paulo, Brasil, la gente es muy ambiciosa. People, they want to have the best university. Las personas quieren tener la mejor They want to universidad. have the best job, the best family, the best friends, Quieren tener la mejor familia, el mejor trabajo, los mejores amigos, the best lives. la mejor vida. And I believe that this happens in all the big cities in the Y world. yo creo que esto pasa en todas las ciudades grandes del mundo. And Lima is a very huge city. Y Lima es una gran ciudad. One of the biggest cities in all Latin America. Y una de las más grandes ciudades en América Latina. I was searching this before and I could see that Lima was the biggest city in all Latin America for about like 20 years. Entonces, yo estaba investigando y Lima es probablemente la ciudad más grande por cerca de 20 años aquí en América Latina. And it's good to be ambitious. Y es bueno ser ambicioso. It's not good to be selfish ambitious. No es bueno tener una ambición egoísta. And it's not good when we trust in our ambitions. Y no es bueno cuando nosotros confiamos en nuestra ambición. So that's why the title of the lesson today is Trust God, not your Es horses. por eso que el título de mi clase hoy es Confía en Dios y no en tus caballos. Let's go to scripture and Proverbs. Vamos a una escritura en Proverbios. Well, Dear is going to read for us. Proverbios 21. Proverbs 21, verse 30 to 31. Proverbios 21, versículos 30 al 31. And you're not saying like, hey, did he say horses? Y tú te puedes estar preguntando, ¿él dijo caballos? Why did he say horses? ¿Por qué él dijo caballos? Let's say the scripture. Vamos a ver la escritura. Proverbios 21, del 30 al 31. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Wow! ¡Wow! We see here that the victory depends on God. Vemos aquí que la victoria depende de Dios. Sometimes we can be ready for the battle. Nosotros podemos estar algunas veces listos para la batalla. We can have our horses ready. Podemos tener nuestros caballos listos. But the victory depends on the Lord. Pero la victoria depende en el Señor. And what is the horse? ¿Y qué son los caballos? Well, the horse in the Bible, it usually means your plans, El caballo en la Biblia normalmente significa tus planes, your tus talents, the talentos, things you have in your life. las cosas que tienes en tu vida. These are like your horses. Eso es como tus caballos. And yes, we need to have our horses prepared. Y nosotros tenemos que preparar nuestros It caballos. is good to have horses. Es bueno tener caballos. God gave us horses. Dios nos dio caballos. God gave us talents. God gave us a lot of things. Dios nos dio talentos, muchas cosas. But we must trust that the Lord will give us the victory. Pero nosotros tenemos que confiar que es el Señor el que da la victoria. And it's very hard to not trust our horses. Y es muy duro en confiar en nuestros caballos. For example, I remember when I used to be a high school student. Entonces, yo recuerdo cuando yo era un estudiante de secundaria. And I used to study for the exams. Y yo estudiaba para los exámenes. And if I studied very well, Y si yo estudiaba mucho, if I studied for 2 days straight, si yo estudiaba por 2 o 3 días, I was very sure that I would do good on the test. yo estaba seguro que yo iría muy bien en los exámenes. Why? Because I was trusting my talents. ¿Por qué? Porque yo estaba confiando en mis I was talentos. trusting my preparations Estaba confiando en mi and preparación, my en horses. mis caballos. But I was not trusting in God. Pero no estaba confiando en Dios. I remember, especially in the math tests, Yo recuerdo especialmente en los exámenes de matemáticas, physics or chemistry, o física o química. I wasn't that good in those exams. Yo no era tan bueno en esos I'm exámenes. not like Turco or Pablo who are engineers. No soy como Turco o Pablo, que son ingenieros. But I used to study for those exams. Pero yo estudiaba para esos And I exámenes. was so sure I was gonna get like the highest score, Y yo estaba tan feliz cuando conseguía las mejores the notas, highest grade. las mejores calificaciones. And after doing the exam, Y después de hacer el examen, I felt sure like I did great on the test. yo decía, yo lo hice bien. I don't know if you ever felt this way. No sé si ya te has sentido alguna vez de esta forma. But actually, when I received my grades, Pero en realidad cuando yo recibía mis exámenes, I was one of the worst in the class. yo era el peor de la clase. So the horse is ready for battle, but trust God.
Entonces, el caballo está listo para la batalla, pero confía en Dios. It's good to have talents. Es bueno tener talento. It is not bad to study for tests. No es malo estudiar por los exámenes. It is bad when our trust is in those things. Es malo cuando solo confiamos en esas cosas. So this is when we start trusting the horse. Es cuando comenzamos a confiar en nuestros caballos. Do you want to be victorious with God? ¿Tú quieres ser victorioso con Dios? Then stop trusting in your horse. Entonces, para de confiar solo en tus caballos. That's the point number 1. Ese es el punto número 1. Don't trust your horse. No confíes en tu caballo. Let's go to scripture in Psalm chapter 20. Vamos a una escritura en Salmos 27. Verse 7. Entonces, Salmos capítulo 20, versículo 7. Because guys, we can think like, oh, I'm so good in this exam. Entonces puede empezar, no, soy tan bueno en este examen. I'm so good by having the family that I have. Soy tan bueno por tener la familia que tengo. I live in Lima, like I don't need anything else. Yo vivo en Lima, no necesito nada más. I don't need God. Yo no necesito a Dios. But let's trust God. Let's see the scripture. Pero vamos a confiar en Dios. Salmos capítulo 20, versículo 7. Estos confían en su carro de guerra. Aquellos confían en sus carceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Wow. Here we see again the word horse. Entonces, de nuevo vemos aquí la palabra caballo. And the word horse is always compared to what we have. Y la palabra caballo siempre es comparada con lo que tenemos. In that age, that's what they used to have. Y en esa época era lo que ellos tenían. The horse is a very powerful symbol. Los caballos eran símbolos de poder. It's like having a diploma Es nowadays. como tener un título hoy en día. If you had like 10 horses, it's like having a diploma in engineering. Entonces, es como tener 10 caballos hoy en día sería tener un diploma en ingeniería. So it is very good to have horses. Entonces, es bueno tener caballos. But we must trust in the name of the Lord. Pero nosotros debemos confiar en el nombre del Señor. As we talking about Luke for the past services, Entonces, como vimos Lucas en los otros servicios, we're studying the book of Luke. estamos estudiando el libro de Lucas. So let's go to Luke chapter 12. Entonces, vamos para Lucas 12. Luke chapter 12, verse 22. Lucas 12, versículo 22. Let's see what Jesus used to talk about this. Vamos a ver qué es lo que Jesús habla sobre esto. Lucas 12, versículo 22. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Wow. Wow. We know the scripture. Nosotros sabemos la escritura. I don't know if you ever read this in Matthew 6. No sé si has leído eso en Mateo 6. It is a parallel scripture to Luke 12. Es una escritura paralela a Lucas 12. And Jesus is trying to make us understand Y Jesús nos está intentando hacer entender that our horses are not that important. que nuestros caballos no son tan importantes. Well, if you go, we see the context right here. Y si tú ves el contexto aquí, If we read the verses from before, algunos versículos antes, we see that Jesus is teaching his disciples. Jesús está enseñando a sus discípulos. And then a guy, he gets to Jesus and he interrupts Jesus. Y viene un hombre de la nada e interrumpe a Jesús. And he says, Jesus, my brother doesn't want me, my inheritance, like, do something. Y él le dice: Jesús, mi hermano no me quiere dar la herencia, haz algo. Imagine this, he interrupts Jesus to talk about his inheritance with his brother. Imaginen eso, interrumpió a Jesús para hablarle sobre la herencia de su hermano. This guy was trusting his horse. Ese hombre estaba confiando en sus This caballos. guy was trusting his inheritance. Él estaba confiando en su herencia. And what we see here is that Jesus, he starts saying, hey, do not trust in your life. Y es lo que Jesús le está enseñando. No confíes en tu vida. And Jesus literally says, guys, your life is more important than birds. Lo que Jesús les dice es que tu vida es más importante que aves. If God created us, Si Dios nos creó, it's because God cares about us. es porque Dios nos cuida.
In our life, our horses, they are important. En nuestra vida los caballos no son importantes, But they're not more important than God. pero no son más importantes que Dios. And I want to know, do you really understand the scripture? Entonces quiero preguntarte si realmente entiendes esa Do you escritura. really understand that your talents, your university, your family, your church, Entonces, ¿realmente entiendes que tu trabajo, tu familia, tu universidad, tu iglesia, God is more important than those things? Dios es más importante que esas cosas? Our lives are extremely valuable to God. Entonces, nuestras vidas son extremadamente Valuable. valiosas para Dios. God gave us an incredible life. Dios nos dio una increíble vida. And God only asks one thing. Y Dios solo nos pregunta una cosa. Do not care about it. No te preocupes sobre eso. So why do you worry about your life? Entonces, ¿por qué te preocupas de tu vida? So if we get happier with our lives than with God, Entonces, si nosotros estamos más felices con nuestra vida que con Dios, God gets unhappier with us. entonces Dios está infeliz con nosotros. Look at the scripture in Psalm. Entonces, vamos a ver una escritura en Salmos. Psalm chapter 147. Salmos capítulo 147 del 10 al 11. Yes. Salmos 147 del 10 al 11. Let's not make God unhappier with us. Entonces vamos a hacer que Dios no esté triste con nosotros. Salmos 47 del 10 al 11 dice: El Señor no se deleita en los bríos del caballo, no se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Wow. Wow. Dios no tiene brillo en el caballo. Dios no tiene brío en el caballo. God doesn't have his pleasure on our horses. Entonces Dios no se complace en nuestros caballos. Yes, you're in university, Sí, tú estás en la universidad. but God is more pleased when you pray to him. Entonces Dios es más feliz cuando tú oras a Él. When you read your word, when Cuando- you read his word. Cuando tú lees su Biblia, su palabra. God delights himself when we fear him Entonces Dios se deleita cuando nosotros le tememos. more than when we fear horses. Más de lo que tememos a los caballos. And when we trust in him more than when we trust our horses. Y cuando confiamos más en Dios que en nuestros caballos.